Está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las tensiones con Irán, de las posibles negociaciones sobre un acuerdo nuclear con Estados Unidos en medio de las amenazas de Donald Trump y también de muchos países en Oriente Medio que están intentando abogar, intentando mediar para encontrar una solución en un momento marcado por esta tensión geopolítica, pero también marcado por la cuenta atrás para que expire el tratado nuclear. Semana clave con el próximo jueves en el punto de mira con este tratado New START que está a punto de expirar. Enseguida vamos a mirar a esto, vamos a contarles los últimos mensajes en este sentido por parte, por ejemplo, del expresidente ruso Dmitry Medvedev, y también vamos a mirar a las negociaciones que se esperan este miércoles y jueves en Abu Dhabi, de nuevo negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en un momento marcado por la tensión en Oriente Medio. Vamos a empezar mirando a últimas horas. Declaraciones por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha declarado que Israel se encuentra en alerta máxima y preparado para responder a cualquier eventualidad en medio de un contexto de creciente tensión regional. Según el jefe del gobierno israelí, las autoridades monitorean de forma constante la situación y están listas para actuar ante todos los escenarios posibles. Netanyahu advirtió además que cualquier actor que ataque a Israel enfrentará consecuencias insoportable, subrayando la determinación del país de defender su seguridad. Las declaraciones se producen mientras las fuerzas de seguridad mantienen un elevado nivel de preparación y coordinación, aunque no se han detallado amenazas específicas ni tampoco cambios inmediatos en la postura militar. Los analistas interpretan este mensaje como una señal de disuasión dirigida tanto a actores estatales como a los no estatales en la región. Y a todo esto les contamos que el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha ordenado el inicio de negociaciones nucleares con Estados Unidos, es lo que informaba este lunes la agencia Fars. Las próximas conversaciones se van a limitar estrictamente al tema nuclear, en consonancia con la postura sostenida desde hace tiempo por la República Islámica. En este sentido, esta decisión se produce tras informes de que Trump manifestó su disposición a negociar un acuerdo nuclear. Los socios regionales también están trabajando para coordinar una reunión de alto nivel en Ankara. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Todo esto en una semana en la que este jueves expira el tratado New START, el último acuerdo vigente de control y reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, poniendo fin de esta forma a más de 5 décadas de mecanismos bilaterales destinados a limitar los arsenales estratégicos de las dos mayores potencias nucleares del mundo. El acuerdo firmado en 2010 y que entró en vigor desde 2011 establecía un tope de 1.550 ojivas nucleares desplegadas por país, también un máximo de 700 sistemas de lanzamiento, incluidos misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos. También garantizaba un régimen de transparencia y verificación con inspecciones presenciales, intercambio de datos y notificaciones obligatorias sobre movimientos y despliegues. Con su expiración desaparece por primera vez desde la década de 1970 cualquier tratado activo de reducción de armas nucleares entre Washington y Moscú, una situación que analistas consideran especialmente delicada en el actual contexto de tensiones geopolíticas. Momento marcado también por la actualidad nacional. Vamos rápidamente con noticias de última hora que apuntan directamente al gobierno español, con Cerdán, que acaba de admitir que se ha visto con Leire Díaz por las saunas. Dice además que le llamó al salir de la cárcel. Niega ante el juez las cloacas del PSOE que informase que a Moncloa de los dos encuentros mantenidos en los días de reflexión de Sánchez. Santos Cerdán ha ratificado este lunes ante el juez de las cloacas del PSOE que mantuvo dos reuniones con Leire Díaz celebradas en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez y también la imputación precisamente de Begoña Gómez, esa famosa carta que pasará a la historia. Al menos en uno de estos encuentros sitúa a una persona que no se conocía que había estado, el abogado de Ferraz, Alberto
cachinero. El ex número 3 del PSOE aseguró que le dijo a la propia Leire Díaz que le presentaron a la periodista recientemente fallecida Patricia López, que llevaba años trabajando sobre el operativo que habría desarrollado el excomisario Villarejo contra el partido para obtener datos de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Concretamente se refería al audio en el que Villarejo y el que era secretario de Estado del Interior, Francisco Martínez, hablaban sobre los negocios de Sabiniano Gómez en agosto de 2014. Cerdán declaraba que no recuerda si fue la propia López la que contactó con él de cara a la celebración de esta reunión o si fue desde los servicios jurídicos de la formación. También rechazaba que hubiese dado cuenta de esta información de interés al presidente del Gobierno antes o después de que se produjera. Nuevo escándalo en España con Santos Cerdán, el que era la mano derecha de Pedro Sánchez, que ahora admite que se vio con Leire Díez, con la fontanera Leire Díez, por las saunas. Dice además que le llamó al salir de la cárcel. Muy pendientes de esta última hora, seguimos muy atentos a la actualidad nacional en un momento, en un contexto marcado por estas tensiones en Oriente Medio, esta cuenta atrás para el pacto nuclear entre Rusia y Estados Unidos, y nosotros vamos a analizar todos estos temas con los mejores expertos. Tenemos ya a Adrián Celaya, presidente de Ike Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Tenemos también a Carlos Rucauf, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un placer para mí estar aquí. Y por último tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Teo San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy bien, es un placer. Lo mismo, estar aquí con este formidable equipo y con vosotros. Pues encantados de teneros a los tres por aquí, deseando pues aprender más de vosotros y sobre todo analizar un poco la actualidad geopolítica con el foco puesto en Irán. Enseguida hablamos de este tratado New START, que va a ser uno de los temas fundamentales de esta semana, pero antes, si os parece, vamos a mirar a Oriente Medio. José Luis, empezamos contigo con estas negociaciones nucleares con Irán, que dice que tiene el dedo en el gatillo, amenaza también con una guerra regional, y un Donald Trump que sigue presionando, pero al mismo tiempo parece que quiere alcanzar un acuerdo. Hombre, claramente, ¿no? En reuniones anteriores pues hemos estado hablando un poco de la difícil situación que se plantea, ¿no? O sea, por un lado, todo llama la atención de que Estados Unidos estaría haciendo caso a lo que es esa sugestión permanente de Israel de intentar eliminar a Irán como elemento, como gran protagonista un poco de la región, y que además, bueno, pues habría los testigos, ¿no?, del mundo musulmán suní, como es Arabia Saudí, como es la propia Turquía, que incluso en algunos factores, bueno, les interesaría ese retroceso, ¿no?, de la República Islámica de Irán, y claramente a Estados Unidos e Israel, como han estado promocionando esta revolución de color fracasada, bueno, incluso un derrumbamiento del régimen y su sustitución por otro de ámbito pues más pro-occidental en ese sentido, ¿no? Las circunstancias claramente han sido negativas en ese ámbito, y por tanto, bueno, pues se ha cerrado mucho más, y la ayuda además armamentística que Rusia y China pues ha proporcionado en ese puente aéreo hacia Irán, pues han ayudado a fortalecer un poco su defensa militar, ¿no? Lo cual plantea pues ya esa particularidad, el factor sorpresa de un ataque estadounidense con apoyo israelí claramente pues ha pasado. Los elementos antiaéreos que ha recibido Irán pues pueden favorecer claramente ya que un ataque de este tipo, bueno, pues no puede ser tan incruento en bajas al soporte aéreo que pueda desarrollarse, y por otro lado un castigo de esa agresivo de esa forma pues quedaría casi como la experiencia pasada de la guerra de los 12 días, ¿no?, en el aspecto que provocaría una reacción, un contraataque de la República Islámica de Irán, preferentemente contra Israel, y ya vimos el pago esencialmente económico que tuvo que plantear Israel para sostener, mantener toda su defensa aérea,
que consiguió sus resultados, pero finalmente en el último momento, bueno, pues se quedaba ya sin munición, no tenía un endeudamiento muy fuerte para seguir manteniendo ese escudo aéreo y ya, bueno, la porosidad de la concentración de fuego pues provocaba ya que ya los misiles iraníes empezasen ya a hacer efecto dentro de la propia estructura defensiva del propio Estado de Israel, ¿no? Así que, como veo, no es tan fácil un ataque de ese tipo, como no significa un aplastamiento total, que de momento no parece que pueda desarrollarse, y además, bueno, un desembarco con fuerzas terrestres en Irán pues es totalmente inviable, ¿no? Así que en ese caso la amenaza de fuerza sí abre posibilidades, esperemos, pues a un periodo de negociación en el cual, bueno, pues puedan plantearse, bueno, esos puntos de encuentro en los cuales Estados Unidos evite un ataque por parte de Irán, que es lo que Irán desde luego no quiere. Pero por otra parte también pues Irán tendrá que ceder en otros aspectos, que Estados Unidos especialmente lo que le va a pedir es, bueno, esa desaparición con pruebas de su programa nuclear y especialmente, bueno, esa deriva que pueda desarrollarse hacia un camino militar, que es lo que quieren evitar, y preferentemente por esa presión del propio Estado de Israel, que quiere ser casi la única potencia nuclear en la región y que ninguna otra pues pueda más o menos ser equiparable a él, ¿no? La única que ha hecho algo similar es Arabia Saudí, que no tiene poder nuclear, pero tiene una alianza militar con Pakistán para suplir, en caso necesario, un poco esa deficiencia, ¿no? Bueno, pues el foco puesto en Oriente Medio, en estas conversaciones nucleares que al parecer se van a mantener esta semana, con un Donald Trump, bueno, que respondía también a Ali Khamenei, estas advertencias de una guerra regional. Carlos, te quiero preguntar por esto, si crees que estamos más cerca de un acuerdo, de una negociación o de un ataque de Estados Unidos. Yo creo que se están haciendo conversaciones con el dedo en el gatillo. Esto es, todos sospechan de todos, claramente. Israel está pidiéndole a Trump que ataque. A mí no me cabe ninguna duda que Netanyahu quiere una acción sobre Irán, especialmente sobre todo lo que esté vinculado al plan nuclear y a la estructura de defensa de la Guardia Revolucionaria iraní. Todos vemos una iniciativa global para que la Guardia Revolucionaria iraní sea condenada por todos los países europeos. Ha habido intermediación de Francia hasta ahora sin éxito, de Gran Bretaña sin éxito. El canciller egipcio hizo una mediación pidiéndole al canciller iraní que hubiera una mesa de negociaciones, pero lo que ha dicho hasta ahora Khamenei es que puede ser nuclear y Estados Unidos quiere que sea nuclear y misilística. Este tema no es un detalle menor porque es parte del equilibrio de la región. Hoy ha habido una reunión muy importante entre Dan Kay, un hombre que escucha muchísimo. Dan Kay es jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un hombre que escucha muchísimo Donald Trump. Donald Trump es un hombre de pocas admiraciones, salvo a sí mismo, pero tiene una gran admiración por Dan Kay y lo escucha muchísimo. Y él ha tenido hoy, Dan Kay, una reunión con el jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel. Esta reunión se hizo en el Pentágono, no sabemos obviamente qué han hablado, pero seguramente lo que debe estar es una presión israelí por un ataque y una decisión de si ese ataque se produce, cómo es. Yo creo que si es, nunca será con un desembarco, siempre será un ataque quirúrgico, pero obviamente, como muy bien dijo quien acaba de exponer, Irán tiene una capacidad de respuesta que ha tenido siempre, que ha sido reforzada por Rusia, sobre todo en los últimos tiempos. Pero claro, cuando uno está negociando con el dedo en el gatillo, todo puede ocurrir, ¿no? Que haya un incidente o un accidente puede ocurrir porque además, como ya hemos hablado aquí, Irán tiene un proceso de descentralización de la operación militar de posible respuesta. Entonces, vos dejás ya no en un comando unificado, sino en los jefes de la Guardia Revolucionaria iraní de cada región
que tomen una decisión ante un posible riesgo. El riesgo más importante siempre acá es Hormuz. ¿Por qué es Hormuz? Bueno, porque por ahí pasa el 22% del petróleo crudo del mundo y el 23% del gas licuado del mundo. No es lo que exporta Irán, sino lo que pasa por Hormuz, lo que puede desestabilizar la estructura económica mundial. Y ahí ese dedo en el gatillo, por suerte, lo retiró en las últimas 24 horas el Ayatollah Khamenei, que le ha dado orden a la Guardia Revolucionaria iraní que los ensayos con armas reales en Hormuz no se produzcan. Era muy peligroso esto, y les digo por qué, para terminar mi participación en este tema, porque el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas consideraba la posibilidad de que ese movimiento en Hormuz atacara algún navío norteamericano. En ese caso se iba a desencadenar un infierno, y los infiernos que se desencadenan no quedan solo en la región. Así que ojalá que llegue un diálogo que no es sencillo, sobre todo si Estados Unidos insiste en una limitación no solo nuclear, sino misilística. A esto último yo creo que Irán no se estaría de acuerdo, porque le quitaría su principal arma. Su principal arma hoy no es nuclear, es la capacidad de saturar las defensas de Israel con su estructura misilística y de drones. Bueno, pues precisamente pendientes de estas negociaciones, de estas conversaciones nucleares y del papel que juegue Estados Unidos. Les contábamos antes que había declaraciones por parte de Benjamin Netanyahu. Se espera que Steve Witkoff llegue mañana a Israel, precisamente, curiosamente, en un momento en el que Netanyahu, bueno, pues tenía que ir al tribunal por este juicio, ¿no?, que saben que, bueno, que está poniendo en jaque al primer ministro israelí en los últimos meses. Parece que la audiencia de mañana se va a posponer debido a esta reunión diplomática urgente con Steve Witkoff, ¿no? También, bueno, pues coincidiendo con este juicio que sigue poniendo en peligro al propio Netanyahu. Te quiero preguntar por esto, Adrián, ¿hasta qué punto crees que Israel puede presionar a Estados Unidos, y sobre todo cuánto tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Esta lista Epstein, que también añade presión ya no solo a Trump, sino también a toda la élite estadounidense? Sí, efectivamente, este tema de la lista Epstein cada vez parece que va a más, ¿no? Porque va a más porque está afectando cada vez a más personalidades públicas. Vemos que ha dejado el Partido Laborista Peter Mandelson, que fue ministro británico, que fue embajador en Estados Unidos, y uno de los fue comisario europeo también, y uno de los grandes artífices de la tercera vía. A esto de ese proyecto de nuevo laborismo iniciado en los 90 y que ha resultado al final, independientemente de su inicial éxito electoral, pues ha resultado claramente, vamos a decir, desmarcado o desenmascarado, como se quiera, primero por la implicación de Tony Blair vamos a decir, en crímenes de guerra, ¿no? Y lo que ahora está sucediendo con la lista Epstein, también no solo con Peter Mandelson, también con Gordon Brown, que está otro primer ministro también de este área de la tercera vía, y que también está claramente implicado en varios hechos en relación con la lista Epstein. Es decir, las repercusiones están extendiendo a todos los niveles. Ha aparecido y esto es muy, muy revelador, un carteo entre representantes de Epstein y de los Rothschild, con pagos de uno en concreto de $25 millones a la red Epstein por parte de los Rothschild. Es decir, las implicaciones que esto tiene a efectos de responsabilidades de personalidades políticas concretas y sobre todo de las redes que se estaban beneficiando del chantaje a estas personalidades, yo creo que están yendo a más. Esto está generando una bola que puede ser explosiva a nivel del conjunto de Occidente, ¿no? Pero bueno, me he estado escapando un poco del tema con esto, ¿no? Bien, efectivamente estamos en una situación con respecto a Israel muy especial, porque este es uno de las grandes incógnitas del momento, ¿no? De lo que está sucediendo en la relación con Irán, ¿no? ¿Por qué Israel está presionando en este momento a Estados Unidos para un ataque a Irán?
Sí sabemos lo que sucedió en la Guerra de los 12 días, que el gran perdedor de esa guerra fue, sin duda, Israel. Israel demostró capacidad de hacer daño a Irán, pero Irán demostró capacidad de destruir Israel. Es decir, si esa guerra se hubiera continuado, Irán hubiera seguido sufriendo daños, pero Israel podía perfectamente haber sido destruido, ¿no? Claro que Israel tiene efectivamente una arma escondida, que es esta capacidad nuclear, capacidad de armamento nuclear, de la que nadie habla, pero que todo el mundo sabe que existe. Se habla de 80, de 100, de 200 cabezas nucleares, y conociendo, digamos, el nivel de radicalismo y de ideologización de la cúpula israelí actual, no hay que descartar en absoluto que en una situación límite se hiciera uso de esta posibilidad. Esto es algo que con lo que al final tienen que contar todos los interlocutores, no quieran o no. Irán, los países, Rusia, China detrás de Irán, incluso Estados Unidos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Estos días estamos asistiendo a un intercambio de amenazas que la verdad es que suena a conocido, ¿no? En situaciones anteriores, Estados Unidos ha amenazado, Israel ha amenazado, Irán ha amenazado, independientemente de que después suceda una u otra cosa, ¿no? Hay este dato sobre la evolución de las negociaciones, yo creo que es muy positivo, el que tanto Estados Unidos como ahora Irán haya demostrado su disposición a negociar si efectivamente si se excluye el espacio o el ámbito misilístico y queda efectivamente reducida al contexto de negociación nuclear como estuvo inicialmente, ¿no? He leído alguna información que daba a entender que Estados Unidos podía aceptar esta propuesta, y esto evidentemente sería muy importante porque quizás podía proporcionar al gobierno de Estados Unidos una coartada para evitar el estallido del conflicto, ¿no? Que una vez que Estados Unidos se ha posicionado con tanta fuerza desplazando sus navíos al Mediterráneo y al Golfo Pérsico, tan cerca de Irán, de forma tan amenazadora, Estados Unidos, por una cuestión de imagen que es tan importante para ellos, pues necesita algún tipo de coartada para no proceder a algún tipo de ataque, ¿no? Y esta podría ser una buena coartada, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de Irán, frente a esa potencia de ataque de Estados Unidos, que sabemos que no es una potencia de ganar la guerra, pero sí de hacer daño a través de un ataque, pues las respuestas pueden ser, en teoría, a través del cierre del estrecho de Hormuz, el ataque a las bases militares de Estados Unidos, o, como sucedió en la anterior ocasión, los ataques contra Israel, que es lo más probable, porque en el fondo ya sabemos que ni a Irán ni a Estados Unidos les interesa un ataque frontal mutuo. Yo creo que vamos a movernos en ese contexto, pero en principio de forma inmediata estos movimientos de Estados Unidos y de Irán abriendo vías para una negociación es quizás lo más optimista y lo que puede dar una vía a las dos partes para evitar el estallido del conflicto, ¿no? Bueno, pues a la espera de ver lo que ocurre con Irán, si realmente tienen lugar o no estas conversaciones y sobre todo si se puede evitar un ataque por parte de Estados Unidos. Lo decíamos al principio de este programa, va a ser una semana importante en lo que refiere a la geopolítica, sobre todo por la cuenta atrás para el New START, este tratado nuclear entre Rusia y Estados Unidos que este mismo jueves va a expirar. José Luis, te quiero preguntar por ello. ¿Cómo de optimista eres? Se dice que Steve Witkoff va a viajar el miércoles y el jueves a Abu Dhabi, es decir, va a haber negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. ¿Crees que estamos a tiempo de alcanzar un pacto nuclear? O, bueno, básicamente que el mundo se va a quedar totalmente descontrolado, si es que no lo está ya.
Hombre, nadie está interesado en un encontronazo nuclear, ¿no? Más bien es una de las grandes bazas, por un lado, bueno, pues para intentar limitar muchas de las amenazas existentes y por otro lado también una garantía para aquellos que disponen de arsenal nuclear para evitar en un momento dado poder ser destruidos, ¿no? O sea, todo el mundo al final tiene ese botón que dice, bueno, en el caso de que me superen las fuerzas antes de ser destruido, bueno, pues le doy a esto y acabamos todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos límites, lo hemos vivido en la Guerra Fría, que fue esa contención en el cual, bueno, pues a nadie le interesaba, bueno, una destrucción que podía multiplicarse de tal modo que no es que nos matásemos una vez, sino que teníamos una capacidad de destruir la Tierra cientos de veces, ¿no? De ahí esa necesidad de poder redimensionar los arsenales de manera baja y disponer también unos presupuestos, una reducción importante de los incrementos militares, ¿no? Aquí quizás estaríamos dando igual un poco en esa tecla, ¿no? O sea, ¿qué significa en definitiva la eliminación del New START? Pues en definitiva todo el mundo, nadie quiere tirar de la bomba atómica porque nadie quiere incluirse en ese club con un solo miembro que es Estados Unidos, el único país que ha incinerado dos ciudades con el poder nuclear y nadie quiere sumarse allí, ¿no? O sea, todo el mundo está dispuesto a usarla a nivel defensivo, pero nadie está dispuesto a usarlo a nivel agresivo. Otra particularidad es que la eliminación del tratado abra la caja de Pandora a un incremento de los presupuestos militares, ¿no? Y una manera de vencer al contrario, en vez de a nivel de reducción, puede ser ese aumento de los presupuestos militares que, como hemos hablado en otras circunstancias, pues económicamente a algunos les beneficia mucho, ¿no? Y por tanto ese motor, ese lobby del mundo industrial militar, bueno, pues ya tendría la excusa perfecta para poder multiplicar arsenales, multiplicar todo tipo de recursos, de influencias en los países productores de uranio, etcétera, para poder, bueno, pues intentar ganar esa carrera militar, aunque a nivel teórico no se llegaría a un objetivo de un conflicto armado por las circunstancias de exterminio que eso provocase, ¿no? Pero sí estimularía la economía de una manera pues claramente brutal en ese ámbito, ¿no? Y también, bueno, pues por otro lado, como hemos dicho, esa capacidad de defensa, ¿no? O sea, el incremento de un arsenal nuclear también propicia para algunos países pues esa posibilidad de blindar su seguridad, su soberanía, su independencia y no poder ser aniquilados, ¿no? O sea que yo espero que por las circunstancias incluso económicas, no pragmáticas o de sentimientos humanos, se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, porque sería muy beneficioso y tranquilizador para el resto de la humanidad, pero como vemos también una ruptura y una desaparición del tratado beneficiaría claramente pues a las principales potencias de las que estamos hablando. Una, claramente, porque está estimulando el gasto militar en todos los aspectos, porque es el gran pulmón de oxígeno con el cual está sosteniendo su economía a nivel mundial. Por el otro lado, un estímulo de acrecentamiento de su poder nuclear significaría también blindar totalmente su supervivencia y mantenerse en el futuro como una de las tres grandes potencias que estamos viendo ya están cogiendo, bueno, una gran ventaja con respecto al resto del orbe, ¿no? Bueno, pues pendientes de este tratado nuclear, este New START, que caduca, que expira este mismo jueves, en una semana que les decíamos iba a estar marcada por estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y tenemos última hora a este respecto. Información por parte de Axios que apunta a que las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán tendrían lugar este mismo viernes. Se dice que tendrían lugar en Estambul. Se espera que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reúnan este viernes en Estambul para discutir un posible acuerdo nuclear. Es lo que apunta Axios. Advierte que el viernes era el mejor escenario posible, pero advierten los funcionarios, advierten las fuentes, que nada es definitivo hasta que suceda. Esta sería la primera reunión entre funcionarios de Estados Unidos e Irán desde el fracaso de las negociaciones y la guerra de 12 días del pasado mes de junio del año pasado. Se produce además en medio de esta masiva concentración militar de Estados Unidos en el Golfo y con un Trump que insiste en que la única forma de evitar
militar, un conflicto militar, es un acuerdo amplio. Esta reunión es el resultado de los esfuerzos diplomáticos de Turquía, Egipto y Qatar en los últimos días. Este lunes, los ministros de Exteriores de Turquía y de Egipto han vuelto a hablar con Al-Aqsi para discutir esta misma reunión. Los medios estatales iraníes, lo contábamos también en este espacio, informaban que el presidente iraní Masoud Pezeshkian había ordenado reanudar estas negociaciones con Donald Trump. Negociaciones entre Estados Unidos e Irán que podrían tener lugar este mismo viernes en Estambul. Pendientes de estas buenas noticias, a la espera de confirmar esta reunión este viernes entre Al-Aqsi y Witkoff. El foco está puesto también en este tratado, en este pacto nuclear, este New START, que, Carlos, parece que está en la cuenta atrás. ¿Eres optimista? ¿Crees que Rusia y Estados Unidos pueden alcanzar un acuerdo de aquí al jueves, o sea, en las próximas horas? Lo más complicado de este acuerdo START-New o New START es que no se puede reenviar, no se puede hacer un rollover, tenés que hacer un nuevo tratado, no hay posibilidad de hacer una extensión del tratado. El tratado vence definitivamente este jueves, porque hasta ahora estábamos viviendo en una especie de doble ficción. Estaba el tratado, Rusia se había retirado, pero había decidido, había suspendido, pero igual lo cumplía. Entonces, estábamos en una situación muy peculiar. Pero además, la peculiaridad es mucho más compleja por el rol que tiene en este momento Trump, porque el 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Todo lo que veamos de Estados Unidos, tenemos que ponerle el lente de que hay elecciones de medio término el 3 de noviembre y que hoy Trump está perdiéndolas. En consecuencia, esto debemos analizarlo porque es central para el presidente de los Estados Unidos. Me parece que esta reunión, que originalmente era en Ankara y ahora es en Estambul, sobre el tema Irán-Estados Unidos, tiene mucho que ver con lo otro que estamos hablando, porque cuando hablamos de un tratado New START, digamos New sería el nuevo, ¿a quiénes incluimos? ¿Solamente a los protagonistas iniciales o a los demás? A los que quieren entrar. Por ejemplo, esta locura de Macron, que de vez en cuando se le ocurre que pueda haber una Europa occidental nuclear para enfrentar a Rusia, que es un delirio, pero es un negocio fabuloso para las empresas francesas, alemanas e inglesas. Si hay alguien que sabe mucho del lobby empresario militar, es la alemana que hoy está a cargo de Europa, ¿no? Entonces digo, atrás de esto está muy claro que hay mucho dinero en juego y muchos que van a querer que no haya un nuevo tratado. No sé realmente con tan poco tiempo, porque mi información es que no ha habido una negociación previa a este jueves, como era habitual, porque habitualmente esto se empezaba a hablar 1 o 2 meses antes de las renovaciones. Y acá, como no se puede renovar, lo que hay que hacer es hacer un nuevo tratado, la situación es especialmente compleja. Creo que hay que mirarla con cuidado y que hay que estar mirando los dos temas, porque, insisto, el tema de Medio Oriente, la decisión de Netanyahu de empujar un conflicto ahora, puede tener varios motivos, ¿no? Claramente, a ninguno se le escapa la cantidad de motivos que puede haber, pero cada vez que está hablando Netanyahu, habla de una acción militar israelí como nunca ocurrió. ¿Estamos hablando de nuclear? Porque eso sí se debería desatar todos los infiernos, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente, porque uno no puede estar en el interior de la charla, por ejemplo, que han tenido Dan Kane con su homólogo israelí, qué es lo que va a pasar, porque quien va a ir a negociar por el lado norteamericano tiene un poder limitado, no es lo mismo que si estuviera ahí negociando el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, si Kane estuviera sentado por lo menos en la pieza de al lado. Yo tengo mis dudas de estas dos negociaciones. Creo que, como dije antes, acá todo está ocurriendo, diálogos imprescindibles con el dedo en el gatillo.
Bueno, pues diálogos, conversaciones importantes con esta negociación de Irán y de Estados Unidos este viernes, a la espera de que haya una confirmación oficial y sobre todo con este New START que está a punto de caducar. El presidente ruso, Vladimir Putin, si no me equivoco, allá por octubre, por noviembre, propuso extender un año más este acuerdo. Han insistido desde el Kremlin en muchas ocasiones en que de momento no hay ninguna respuesta. Adrián, ¿tú eres optimista? ¿Crees que se puede alcanzar un pacto nuclear? Y en el caso de que no sea así, ¿cómo puede afectar también a la geopolítica, al mundo en general? Bueno, teniendo en cuenta en qué situación estamos y lo que ha sucedido hasta ahora, pues todo da a entender que se va a dejar caducar, ¿no? Que se va a dejar caducar este tratado. Efectivamente, Rusia ha demostrado constantemente una disposición a su renovación, por lo menos temporal, ¿no? Y Estados Unidos no ha respondido, ¿no? Esto ha manifestado o ha hecho trascender repetidamente una voluntad en la que todo el mundo está contando, en la que todo el mundo está basando sus análisis, de que a Estados Unidos no le interesa mantener este tratado, ¿no? Y esto la verdad es que puede tener una lógica, o dos lógicas distintas, ¿no? La primera es que Estados Unidos progresivamente durante los últimos años ha ido quedándose en segundo lugar desde el punto de vista de lo que son armamento estratégico en general, fundamentalmente por la capacidad de los misiles hipersónicos rusos, ¿no? Rusia ya hace años que está tecnológicamente en el primer lugar y ya de tal forma que lo importante no está siendo tanto cara a un hipotético conflicto nuclear, no está siendo tanto el número de cabezas nucleares que tiene cada uno, sino si tienes capacidad o no de utilizar, de lanzarlas con misiles con una u otra capacidad tecnológica. Y ahí se sabe que la capacidad de Rusia es muy superior. Y bueno, una vía por parte de Estados Unidos para intentar hacer frente a esta situación, pues puede ser intentar compensarlo con más cabezas nucleares. Ya llevan muchos años intentando dar el salto tecnológico, no consiguen entrar en la dinámica de los misiles hipersónicos, pero bueno, una forma puede ser, bueno, pues ya que no alcanzamos el mismo nivel tecnológico, pues vamos a suprimir las limitaciones que tenemos en cuanto al número de cabezas nucleares, ¿no? Y hay otra razón muy importante para que Estados Unidos esté interesado en la desaparición de este tratado, que es China, ¿no? Porque, claro, China ya sabemos que desde un punto de vista del número de cabezas está muy por detrás, pero va avanzando. Y a medida que la economía china supera a la estadounidense, pues la lógica es que a medida que vayan pasando los años, la capacidad defensiva a todos los niveles, la capacidad militar de China a todos los niveles, pues vaya poco a poco acercándose a la norteamericana. Entonces, esto es algo que preocupa enormemente a Estados Unidos y entonces quiere mantener una diferencia estratégica con respecto a China que no esté atada por tratados como este. Entonces, esta es la segunda razón por la que Estados Unidos en su momento ha planteado, con lo que fue la Unión Soviética, luego con lo que fue Rusia, este tipo de tratados con tratados a tres bandas, que incluyan a China. A lo cual China se ha negado, claro, lógicamente, porque desde su punto de vista están todavía a un nivel muy inferior y eso es lo que quieren, es ir poco a poco acercándose al nivel de Estados Unidos, y eso es lo que Estados Unidos no quiere aceptar. Entonces yo creo que esta es la segunda razón por la que a Estados Unidos objetivamente probablemente no le interesa mantener este tratado y quiere asegurar, en síntesis, mantener una ventaja estratégica clara con respecto a China y recuperar un equilibrio estratégico con respecto a Rusia, probablemente a través del número de cabezas nucleares. Bueno, pues a la espera de ver qué sucede con este pacto, con este acuerdo nuclear, sobre todo con esta cuenta atrás. Les recordamos que este jueves expira este tratado New START. A la espera de si hay o no negociaciones en este sentido, os quiero preguntar precisamente por lo que sí que sabemos, las negociaciones que sí que conocemos, que van a tener lugar este miércoles y jueves en Abu Dhabi, con la presencia de Steve Witkoff y sobre todo, bueno, pues con Rusia y con Ucrania. José Luis, te quiero preguntar por ello, si eres optimista sobre
sobre estas conversaciones con el propio Putin, con Rusia, que ha invitado a Zelensky a Moscú, con esta tregua energética que parece que está aguantando en las últimas horas, con algunas violaciones, por ejemplo, por parte de Ucrania, que lanzaba este fin de semana un ataque masivo, pero con la impresión de que estamos más cerca de un acuerdo. José Luis, no sé si tú piensas un poco, estás en la misma línea. Pues hombre, no sé, las circunstancias están claramente, como vemos, pues bastante problemáticas. Por una parte, Ucrania no tiene capacidad de decisión, ¿no? O sea, aunque sea el gran protagonista y sobre su suelo donde se está desarrollando todo el conflicto, pues como vemos, depende absolutamente de la voluntad de Estados Unidos. Si Estados Unidos le sigue manteniendo, sosteniendo el apoyo armamentístico y también su parte europea, la llegada de mercenarios, etc., bueno, pues entonces tendrá capacidad de mantenerse defensivamente, etc. Por ahora la presión estadounidense es exclusivamente que se dé cuenta de la realidad para poder firmar una negociación aceptando, bueno, pues cuál es la realidad absoluta. Si quiere ser un país soberano e independiente, pues tendrá que perder el 20% de su territorio nacional, porque es imposible recuperarlo en el presente actual, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen sus discusiones y claro, y el problema de política interior que tiene Zelensky ya con las diferentes corrientes políticas internas, esencialmente los sectores nacionalistas más extremos que no están dispuestos a perder una parte de su territorio nacional y por el contrario quieren, bueno, pues a ver cómo pueden sumar, ¿no?, esfuerzos y esencialmente tirando de los países europeos más proclives, más favorables a aumentar el soporte, el apoyo militar a Ucrania, ¿no? Por otra parte, Rusia, bueno, en este momento es la que menos interés tiene por el tema de las negociaciones. Lo ha dicho claramente sin apartar nada de sus objetivos. Hombre, si ustedes ya me ceden diplomáticamente los objetivos del Donbass y por lo tanto los territorios de los 4 oblasts que han sido unilateralmente anexionados por parte de la Federación Rusa, bueno, pues ya podríamos entonces sentarnos a negociar y ya está, ¿no? Un poco en las condiciones, esencialmente el objetivo que se plantea, la neutralización de Ucrania, el que no haya contingentes militares pertenecientes a países OTAN allí y por tanto Ucrania se transforme en un enorme país colchón entre la Federación Rusa y la Alianza Atlántica, ¿no? Como una especie de finlandización de la Guerra Fría, pero en el ámbito, bueno, pues más meridional, un poco de esa frontera este. Claramente la negativa a esa entrega de territorios está propiciando que la Federación Rusa, bueno, va con el tiempo y la no congelación de los frentes en invierno, están luchando en invierno como lo hubieran estado haciendo en otoño, etcétera, bueno, pues van consiguiendo los objetivos a nivel militar que se habían propuesto de manera diplomática, ¿no? Así que los rusos son los que no tienen problema en esperar porque están consiguiendo militarmente los objetivos que ellos se proyectaban. O sea, aquí es ya la capacidad que tenga Ucrania de ceder ante los planteamientos de Estados Unidos, porque a Estados Unidos sí le conviene victorias a nivel de política internacional, cerrar conflictos, esencialmente, bueno, pues como ha dicho pues el anterior tertuliano Carlos, porque Estados Unidos se guía mucho por su política interior. La proximidad de unas elecciones y que Trump está perdiendo ya en las encuestas ese apoyo, necesita trasladar claramente ya victorias de política internacional para poder de esa manera, bueno, pues redundar en los Estados Unidos y que el MAGA Country, o sea, la parte de soporte, de apoyo principal
que tiene Trump, bueno, pues que vea que no va a haber conflictos en el exterior y que pueden seguir arropándole porque crece la economía a nivel interno. Hay que tener en cuenta que los principales reclutamientos y tropas del ejército estadounidense, o sea, aquellos que van a los conflictos, son reclutados y proceden de la parte MAGA country, no proceden precisamente de las zonas demócratas, ¿no? Así que Trump está pensando a nivel de política internacional y la presión que puede ejercer sobre Ucrania puede ser muy importante para que acepte las decisiones de Rusia para una negociación. Bueno, pues pendientes de esta negociación y de los tres bandos, de Rusia, de Ucrania y de Estados Unidos, vamos a mirar rápidamente a mensajes por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acaba de anunciar en sus redes sociales una nueva conversación, una nueva llamada con Ursula von der Leyen. Dice: hablé con la presidenta de la Comisión Europea sobre el apoyo energético a Ucrania. La Unión Europea nos está ayudando mucho y pronto llegarán más envíos de generadores y de otros equipos energéticos. Dice Zelensky: gracias Ursula. También informó sobre el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Ya podremos ver qué está pasando con la economía rusa y qué podría suceder si se aplica la presión eficazmente. Dice: estamos trabajando en esta dirección y se esperan pasos importantes. Hoy von der Leyen anunciaba que el 20º paquete de sanciones ya está en camino, ya se está acordando. Al parecer también ha abordado esta cuestión con Volodymyr Zelensky. Pendientes de esta conversación y de estos mensajes por parte de Zelensky en un momento marcado por Abu Dhabi, por estas conversaciones trilaterales. Carlos, te quiero preguntar lo mismo, si eres optimista en torno a estas conversaciones y sobre todo si crees que estamos más cerca del fin de una guerra que está a punto ya de entrar en su cuarto año, ¿no? Este mismo mes tendrá lugar el cuarto aniversario del inicio del conflicto. Está en manos de Zelensky. Si Zelensky sigue lo que había dicho hace unos días y se aparta de los malos consejos y de las pésimas ideas que tienen los líderes de la Europa occidental, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia y Alemania, y von Leyen obviamente ni hablar, si se aparta de eso, el camino del acuerdo está muy cercano. ¿Por qué? Porque claramente el Donbass está en manos de Rusia en su inmensa mayoría. Queda por discutir dos temas fundamentales, que es quién va a administrar Zaporilla y quién va a garantizar la inmunidad futura militar de Ucrania, que me parece que la idea que tiene Trump es con su nueva Naciones Unidas, con su Junta de Paz, pero veremos, todavía es prematuro. Yo creo que hay algunas cosas que para el 3 de noviembre, para las elecciones norteamericanas, Trump necesita. Una es terminar con la guerra de Ucrania, otra es quedarse con Cuba, la otra es pacificar el frente con Colombia, por eso mañana recibe al payaso colombiano, a Petro, y el otro es seguir administrando por la empleada del mes, como yo llamo a Delcy Rodríguez, a la estructura del poder venezolano y lograr la liberación de los presos. Todo eso afecta el sur de los Estados Unidos electoralmente de costa a costa, en representantes y en senadores. Recordemos que además Estados Unidos el 3 de noviembre discute la banca nada menos que de Marco Rubio en Florida y la del vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, no solamente el tercio habitual de senadores. Entonces, Trump mira eso, cada vez que habla uno ve la reacción del público y ve la reacción de Trump. Trump está pensando en noviembre y va a presionar seguramente en esta reunión el enviado especial por avanzar hacia un acuerdo. Y si Zelensky quiere, el acuerdo está, porque el acuerdo está dado por los acontecimientos en el terreno. Acabar con este delirio de una guerra de 4 años me parece que es imprescindible para la humanidad, no solamente por los millones de exiliados, sino por los millones de muertos de ambos bandos en esa locura que es este conflicto, un conflicto que nunca debió ocurrir, que se podría haber impedido y que hay que terminarlo. Y me parece que Zelensky, que ya no es más presidente, ha vencido su mandato, debiera intentar, así como se convirtió en su momento en un adalid de la defensa de su país, ser quien lleve la paz a buen puerto. Obviamente que los sectores ultras siempre van a estar de acuerdo porque
se plantean la posibilidad de algo que no es posible. No hay relación de fuerzas posible porque Estados Unidos tiene que retirarse de ahí. Está muy claro que esta es la decisión de Trump. Trump está dispuesto a tomar poder, a tomar espacio, pero no a gastar el dinero de los contribuyentes norteamericanos en Ucrania. Y ya vimos cómo los europeos, que primero le dijeron que le iban a regalar dinero a Ucrania, luego le dijeron que le iban a dar los bienes que tienen retenidos de Rusia, finalmente lo que terminaron dándole es un crédito para que les compre armas a ellos. En consecuencia, si uno se da cuenta de la profundidad de lo que está discutiendo, tendría que haber una paz en Ucrania más temprano que tarde. Bueno, pues pendientes de Ucrania y de estas negociaciones, de estas conversaciones en Abu Dhabi, vamos a ir rápidamente con última hora importante que precisamente concierne a Rusia, pero que tiene mucho que ver con el deporte. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acaba de afirmar que la prohibición a Rusia debe levantarse. Dice literalmente: tenemos que hacerlo, sin duda. Dice que la prohibición no ha logrado nada y que solo ha generado más frustración y más odio. Afirma que permitir que los rusos jueguen contribuiría a que los niños y las niñas rusas jueguen en Europa. También se opone a una prohibición de Israel, calificándolo de derrota. Infantino quiere cambios en las reglas para que la FIFA nunca prohíba a ningún país por las acciones de sus líderes políticos. Es lo que está informando en estos momentos Sky News. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dice que debe levantarse el veto a Rusia en las competiciones internacionales. Dice que esta iniciativa no ha conseguido nada y que por el momento hay que hacerlo ya en las categorías inferiores. Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, han sido excluidos de competiciones internacionales desde 2022. La FIFA pretende ahora levantar este veto. Pendientes de estos mensajes de Infantino, por cierto, bueno, uno de los grandes amigos de Donald Trump, con imágenes que se han hecho virales precisamente de la relación, de la amistad entre ambos. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estas negociaciones en Abu Dhabi? También esta sorpresa, ¿no? Ahora Gianni Infantino hablando de levantar el veto a Rusia. Sí, creo que hubo una noticia similar en relación con los Juegos Paralímpicos, ¿no? Yo creo que es un síntoma del agotamiento de este tipo de medidas, ¿no? Occidente las ha impulsado, Europa Occidental fundamentalmente las ha impulsado a todos los niveles en organizaciones internacionales de distinto tipo y bueno, ahora vemos cómo simplemente con el paso del tiempo la capacidad de aguante de estas instituciones pues tiene sus límites y probablemente irán poco a poco cayendo en distintos ámbitos y en distintas organizaciones, ¿no? Con respecto a las negociaciones entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, bueno, vamos a ver, podemos ser optimistas, pero la realidad es que todo da a entender que la situación objetiva de las posiciones todavía es excesivamente diferenciada, ¿no? Las posiciones están excesivamente distantes como para que se llegue a un acuerdo a corto plazo, ¿no? Y cuando hablamos de posiciones estamos hablando por un lado de Rusia y por otro lado fundamentalmente de los países de Europa Occidental, que son los que están, los grandes países de Europa Occidental son los que están sosteniendo estas posiciones y de alguna forma tensionando también a Kiev para que las mantenga, ¿no? En ese equilibrio puede haber en algún momento algún tipo de ruptura por parte de la propia Ucrania. Esto no hay que descartarlo, por parte del propio Zelensky o de su gobierno o del gobierno que en su caso le sustituya. Porque, claro, ellos también son conscientes de cuál es la situación en el terreno, de cómo desde un punto de vista estratégico la guerra de desgaste está ganada por Rusia, que es cuestión de tiempo que vayan avanzando y avanzando, que cuanto más tiempo pasa, los resultados de la negociación van a ser peores para Ucrania, pero se encuentran con esta posición, digamos, radical de las potencias europeas de que parece que lo único que atisban es la opción de ganar tiempo. Es decir, su planteamiento es que Rusia tiene que perder esta guerra a toda costa, que hay que someter a Rusia como sea y, por tanto, como Rusia está ganando, durante 2 años han intentado resolverlo a través de una escalada hasta que ha llegado Trump. Ahora ya parece que esa vía no la contemplan, pero parece que están situados en el contexto de ganar tiempo, quizás
hasta que se pueda producir un cierto giro político en Estados Unidos que permita a Estados Unidos implicarse en alguna aventura militar con ellos, ¿no? Pero claro, esto desde el punto de vista de Ucrania es muy difícil de explicar, y simplemente el mantener una negociación viva, y a esto responden de alguna forma las impresiones positivas que se han tenido en las últimas reuniones, a que se ha llegado a acuerdos de detalle o de acuerdos marginales o acuerdos simplemente sobre mantener la negociación. Pues yo creo que esto es beneficioso, eso sí, para las dos partes. Para Rusia, porque al final simplemente el mantener ese puente significa que va a ser más fácil que evitar que el gobierno de Ucrania mantenga posiciones de resistencia a toda costa hasta el último momento, y que llegado un determinado momento, cuando se sitúen en ese contexto, pues van a negociar la rendición o la capitulación, se llame como se llame. Y por parte del gobierno de Zelensky también, porque frente a esas posiciones tan radicales de los países europeos, pues es muy posible que no tengan más remedio en algún determinado momento que echar mano de la relación con Rusia que hayan podido tejer en la mesa de negociación para tener una cobertura, aunque sea incluso personal, para poder firmar una paz, para poder negociar el cierre del conflicto frente a estas posiciones tan radicales europeas, o frente a los movimientos, a los grupos nacionalistas radicales que se mueven dentro de Ucrania y que pueden amenazar cualquier proceso negociador. Entonces, yo creo que a las dos partes les interesa, las dos partes que están negociando ahora, les interesa mantener la mesa de negociación, pero todavía las posiciones están demasiado distintas como para que se pueda llegar a un acuerdo de fondo, sobre todo en el ámbito territorial. No hay que descartar nada, porque el riesgo de un conflicto mundial está siempre ahí, y esto puede ser puede modificar posiciones de cualquiera de las partes implicadas. Pero me parecería extraño que Rusia llegara a un acuerdo que no incorporara de una u otra forma la incorporación de Odessa, de la costa del Mar Negro, a Rusia, ¿no? Pero bueno, ya digo, no hay que descartar nada. Sí pienso que las posiciones están excesivamente separadas en este caso, y tenemos efectivamente luego la posición de Estados Unidos, que por un lado está buscando un efecto de imagen, como han dicho mis compañeros, cara a la resolución del conflicto, pero no está dispuesto a hacer lo que podría hacer al respecto. Es decir, que no es solo dejar de financiar, sino dejar, por ejemplo, de proveer inteligencia y equipamiento que todavía está aportando a Ucrania, ¿no? De hecho, si Estados Unidos adoptara una postura rotunda en ese aspecto, a Ucrania le sería bastante difícil de continuar con el conflicto. Pero el gobierno de Estados Unidos parece que sí tiene una cierta voluntad política de facilitar el final de la guerra, pero no está dispuesto a llevar hasta el final esas medidas drásticas que sí estarían en su mano, pero que aparentemente no quiere utilizar, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de estas conversaciones en Abu Dhabi con Rusia, Ucrania y Estados Unidos, con estas informaciones que les contábamos hace unos minutos, que apuntan a una reunión este viernes en Estambul entre Irán y Estados Unidos. Dice ahora Irán que para que tengan lugar estas conversaciones, Estados Unidos debe remover su armada, debe remover, bueno, pues todo este despliegue militar. Algo, bueno, pues que parece prácticamente imposible en estos momentos. Pendientes de las últimas horas y de la tensión en Oriente Medio, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Adrián, José Luis, Carlos, muchas gracias. Hasta por aquí. Hasta pronto. Muy buen día. Un saludo. Muy buena tarde. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida pendientes del cierre de los mercados europeos, mirando a más últimas horas, más información, como siempre en su casa, Negocios Televisión.